más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que de un tiempo a esta parte han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. La visión de Estepona desde alguna de sus cotas urbanísticas más elevadas, como el campanario de la torre de la iglesia de los Remedios, invita al observador pausado y minucioso a múltiples reflexiones. Una de ellas podría pasar, por ejemplo, por imaginar cómo han cambiado con el paso de los siglos sus contornos urbanos. Frente a la estampa actual, con calles y edificios que se extienden como los radios de una rueda hasta casi los límites de nuestra visión, no resulta sencillo concebir la imagen de la Estepona primitiva, del lugar en el que alguien puso la primera piedra de lo que hoy conocemos como Estepona. De nuevo, la respuesta a esta y otras cuestiones nos la da la ciencia, la arqueología en concreto. En los últimos años, la profunda remodelación de la práctica totalidad de las calles del casco histórico, realizada por parte de la administración local, ha derivado en una relectura de nuestro pasado, a tenor de los numerosos hallazgos arqueológicos que se han producido. El epicentro de esta eclosión de información sobre el origen de Estepona se sitúa en el entorno del Castillo de San Luis. Allí, en el subsuelo de las calles Villa, Viento, Castillo o Augusto Suárez de Figueroa, se ha documentado un pasado romano con una relevancia mayor de lo que hasta ahora se pensaba. Los restos de hornos, estructuras hidráulicas, piletas de salazones, muros o enterramientos son evidencias que llevan a los especialistas a confirmar que allá por los inicios de nuestra era hubo aquí una gran villa romana que estuvo activa al menos hasta el siglo V, cuando la irrupción de los bárbaros y la introducción del cristianismo comenzaron a producir profundos cambios en los asentamientos romanos.
En los próximos minutos será nuevamente el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro quien nos guíe en este recorrido por nuestro pasado que cada semana les proponemos en Huellas de la Historia de Estepona. Hola amigos, si en el programa anterior conocíamos a fondo una de las grandes villas romanas del litoral malagueño, la villa romana de las Torres, en la zona del río Guadalmansa, hoy conoceremos otra de estas grandes villas, pero esta mucho más cercana y en un entorno mucho más reconocible por la mayoría de nosotros, las calles del casco histórico de Estepona. Aunque ya autores como Luis Soto o Manuel Sánchez Bracho habían hecho referencia a algunos hallazgos que apuntaban hacia la dirección de que debajo del casco histórico de Estepona había un yacimiento romano, ha sido en los últimos años cuando, gracias a una serie de excavaciones, tanto en solares particulares como en las calles de Estepona, del casco histórico de Estepona, hemos podido acceder de primera mano a una información que nos permite hoy en día decir que efectivamente nos encontramos ante los restos de una gran villa romana, que es el origen del actual caserío, de la actual población de Estepona. Dentro de este gran asentamiento romano, debajo del casco histórico de Estepona, los restos más antiguos pudimos localizarlos gracias a la intervención previa al arreglo de la calle Viento, justo donde estamos ahora mismo. Debajo de este sitio encontramos los restos de un gran desagüe, de una gran alcantarilla, que muy posiblemente recoja las aguas sobrantes de las partes más altas del yacimiento y las viertan hacia el mar, hacia la playa. Entre los rellenos, entre las cerámicas que aparecieron asociadas a esta alcantarilla, aparecieron algunos restos del siglo I a.C. y hacia el cambio de era. Aparecieron en concreto unos fragmentos de cerámica con un barniz negro característico que posiblemente procedan de la zona de la Campania, de la zona sur de la actual Italia. Esta cerámica tan característica tiene una fecha muy concreta que siempre es los 3 siglos antes de nuestra era. En concreto, esta pieza, este fragmento de cerámica, sería así el más antiguo de este enclave romano de la Estepona, del casco antiguo de Estepona. A escasos metros de calle Viento, justo en calle Castillo, se han producido varios de los hallazgos más interesantes de la Estepona romana. En concreto, 2 hallazgos muy significativos, uno de ámbito doméstico, de una posible vivienda de época romana, y otro que nos ilustra acerca de la Estepona industrial de los siglos I al IV después de Cristo. Justo a nuestras espaldas tuvimos la suerte de poder documentar los restos de una estructura hidráulica, posiblemente una fuente o un estanque, aproximadamente del siglo I después de Cristo, una estructura muy interesante. Está muy afectada por los pozos de épocas posteriores, pozos de época islámica y de época contemporánea, que la habían roto en gran parte de su superficie, pero lo que todavía quedaba nos indicaba claramente que había una pieza, un estanque de forma alargada y otro de forma cuadrangular que estaban comunicados por medio de un pequeño canalillo. La funcionalidad de esta estructura parece doméstica, posiblemente se trataba del fondo de una fuente, de un estanque, en un jardín, en un peristilo, de una vivienda romana. El problema de la zona en la que estamos, justo a los pies del castillo de San Luis, es que los sucesivos aterrazamientos de todas las épocas han hecho bajar el nivel del terreno. Por eso solo pudimos documentar el fondo de este estanque o de esta fuente de hace 2000 años.
En este sector de calle Castillo, justo en el cruce con calle Santa Ana, se produjo un hallazgo inesperado totalmente. Si habíamos visto algunos hallazgos relacionados con estructuras domésticas o de desagüe, en esta zona lo que encontramos fueron restos de carácter industrial, en concreto los restos de 3 hornos donde en su día se fabricaba cerámica. Estos 3 hornos son de tipologías totalmente diferentes. Uno de ellos, posiblemente el mejor conservado, es de planta ovalada con una serie de columnas pegadas a la pared. Hay otro en peor estado de conservación, con un pilar central, y un tercero muy afectado por la estructura de desagüe contemporánea de plantas polilobuladas. Estos 3 hornos estaban excavados en el terreno y lo que nos ha quedado de ellos es la parte inferior. Faltan toda la estructura volada que se veía en el terreno. Lo que vemos es la estructura que en su época era subterránea, donde estaba el fuego, donde se alimentaba el fuego que cocía la cerámica. En cuanto a los productos que se cocían, en cuanto a las vasijas que se cocían en estos hornos, desgraciadamente sabemos muy poco, porque aparecieron las estructuras de los hornos, pero no los testares, no los sitios, los vertederos donde se echarían todos los productos sobrantes, los productos que se rompían durante la cocción, etcétera. Solamente tenemos muy pocas pistas para poder llegar a saber o aproximarnos a qué tipo de vasijas se cocían en esos hornos. Uno de los fragmentos que hemos encontrado pertenece a una ánfora de un tipo que le denominamos los especialistas Key 19, que transportaba salazones de todo este ámbito hacia todo el Mediterráneo, en una cronología centrada entre los siglos IV y V después de Cristo. Entonces podemos suponer que al menos en estos hornos se hacían ánforas de esta tipología para envasar salazones y su distribución por todo el Mediterráneo. Posiblemente se hacían otro tipo de ánforas y otro tipo de vasijas. Incluso es posible que en estos hornos se cociera materiales de construcción, como tejas, ladrillo, etcétera. Pero desgraciadamente ya decíamos que no hemos podido demostrarlo fehacientemente. Muy posiblemente relacionado con las actividades industriales, como por ejemplo la alfarería, estaría un pozo que fue localizado también en las obras de arreglo de las calles, en este caso concreto en la calle Villa, a las puertas del mercado municipal, donde localizamos, como decíamos, un pozo de utilidad inconcreta. No sabemos realmente si era para recoger agua o barro para la actividad alfarero o qué otro tipo de actividad desarrollaba. Lo que sí fue muy interesante, que cuando se abandonó hacia el siglo III después de Cristo, se arrojaron hacia el interior una serie de objetos de cerámica muy interesantes. Están, por ejemplo, los restos de un dolium, de un gran contenedor, de un gran recipiente con una serie de sellos muy interesantes. Por ejemplo, una ánfora prácticamente completa de una tipología que los especialistas denominamos Dressel 30. Es una ánfora, posiblemente llevaría vino y vendría de la zona de la Mauritania caesariense, la zona de la actual Libia muy posiblemente. Junto a la ánfora aparecieron los restos de un embudo que pudo restaurarse completamente, relacionado con el trasvase del vino desde la ánfora hasta envases más pequeños. También se documentaron algunos de estos envases más pequeños, casi completos, como por ejemplo una serie de jarras o de tapaderas. También en el relleno de este pozo apareció una figurita bastante fragmentada, una figura antropomorfa, un torso humano muy interesante que podemos mirar hoy en día en una de las vitrinas del Museo Arqueológico Municipal. En el cruce de calle Villa con la plaza Augusto de Figueroa, los restos aparecidos son totalmente diferentes de lo aparecido en otras zonas del casco histórico de Estepona. Aquí se trata de unos grandes muros de una anchura de unos 70 centímetros, con una longitud de al menos unos 30 metros, por lo que hemos podido ver también en las obras de arreglo de las calles, y que pertenecen a un edificio de grandes dimensiones. No sabemos exactamente a qué estaría destinado este edificio, aunque la aparición en la zona de la esquina
con calle Mondéjar de una conducción de agua de bastante importancia, nos hace sospechar que pudiera tratarse de algún edificio relacionado con unas termas, unos baños o algo que necesitara una provisión constante de agua. Agua que posiblemente después de recorrer el edificio saldría al desagüe de calle Viento que vimos anteriormente. Como decíamos en el anterior programa, una de las principales fuentes de riqueza de esta zona en época romana era la producción y comercialización de salazones de pescado. Afortunadamente, gracias a las obras que hicimos y a las excavaciones que hicimos en la calle José Álvarez de la Vega, justo antes del arreglo de la calle, pudimos documentar varias estructuras, una especie de piletas con un revestimiento hidráulico que los especialistas denominan opus signinum, que está hecho de cal y fragmentos de cerámica y ladrillo muy machacados. Pues estas piletas revestidas de este opus signinum, de este revestimiento hidráulico especial, servían en época romana para esas salazones de pescado. Formaban una parte importante del proceso en la salazón del pescado. Aquí en calle Álvarez de la Vega, José Álvarez de la Vega, pudimos documentar una batería, una fila de piletas que en su momento fueron cortadas hace unos 40 o 50 años cuando se hizo el alcantarillado de la calle. Nosotros, gracias a nuestro trabajo, pudimos documentarlas y conseguimos que quedaran perfectamente preservadas en el subsuelo, desviando algunas de las infraestructuras que las hubieran roto. En el subsuelo de calles en el Alguacil, justo debajo de nuestros pies y en los solares colindantes, en algunas intervenciones que hemos podido hacer en los últimos años, hemos podido documentar parte de una gran estructura que posiblemente pertenezca al mismo complejo industrial que el de la calle José Álvarez de la Vega. Posiblemente ese gran complejo industrial con baterías, con filas de piletas donde se preparaban las salazones de pescado. Pues gran parte de este complejo industrial, de su límite sur, fue documentado durante las obras de arreglo de la calle y en algunos de los solares que hemos podido excavar. Entre los numerosos restos aparecidos en las excavaciones en esta calle, en calles en Alguacil, destacaríamos un par de fragmentos de un tipo de cerámica al que le llamamos tipo Clara C, que viene del norte de África, está fabricada en el norte de África, y en concreto estos dos pequeños fragmentos tienen la característica de que están decorados, tienen unos relieves aplicados en la arcilla fresca. Uno de ellos representa un cesto de frutas y el otro la cabeza de un león. Ambos fragmentos son muy interesantes porque están muy escasamente representados en los museos andaluces. Una de las piezas más interesantes aparecida en el casco histórico de Estepona es una moneda cuya particularidad consiste en que pertenece a un emperador que estuvo muy poco tiempo en el ejercicio de su cargo. Se trata del emperador Pupieno, que solamente estuvo 2 meses ejerciendo como emperador. Aparecen muy pocas monedas de este emperador en el Imperio Romano y una de ellas apareció en el curso de unas excavaciones en un solar particular aquí, justo en calle Chorro, donde nos encontramos ahora mismo. Uno de los aspectos más interesantes cuando estamos estudiando un yacimiento antiguo, en este caso un asentamiento de época romana, como el que había justo en el casco histórico de Estepona, es saber dónde está su cementerio. En muchas ocasiones no es fácil descubrirlo. Nosotros tuvimos la suerte de poder descubrir durante las obras de arreglo de la calle Caridad dónde estaba al menos parte de este cementerio. Aquí, cerca del cruce de calle Caridad con calle Concepción, encontramos varias tumbas de época romana. Algunas de ellas
eran tumbas infantiles de sujetos de muy corta edad que estaban enterrados en una de las ocasiones en una jarra, en una gran jarra con un solo asa. Dentro había restos de un esqueleto de un niño de muy corta edad. Había otro niño que estaba enterrado en una ánfora reaprovechada, una ánfora de una cronología aproximadamente del siglo II después de Cristo. Esta ánfora había sido rota en su parte central para meter el cadáver de este niño de época romana. Y luego había una serie de tumbas de adultos. Una de ellas, por ejemplo, estaba tapada con unas grandes losas de cerámica, tejas planas, que denominamos tégulas. Otra de ellas aparecía también con este tipo de cubierta, con estas tégulas pero planas. Pero de todas estas tumbas, la que presentó un ajuar más interesante fue una que había perdido la estructura, había perdido la cubierta, pero que encontramos unos restos del esqueleto que habían sido depositados junto con algunas joyas, algunos adornos personales. Los más significativos que pueden contemplarse en el Museo Arqueológico Municipal son un anillo de oro trenzado, muy interesante, con una piedra de vidrio verdosa que se ha conservado de forma muy irregular, está muy mal conservada, y por otra parte una pulsera hecha con una serie de eslabones de oro, muy interesantes también la forma de hacerlo, que tienen engarzado algunas pequeñas piedras de color verde, cuyo origen no está en la zona, se trata de un producto de importación que desconocemos exactamente el taller de procedencia. Todos estos esqueletos, estas vasijas en las que fueron introducidos algunos de los esqueletos y las joyas que acompañan a esta última tumba de la que hablábamos, nos indican que se trata de un cementerio de la Estepona romana que debe estar activo entre los siglos II al IV después de Cristo. Otro de los fenómenos que contribuirá decisivamente a cambiar la fisionomía de estos asentamientos romanos a partir del siglo V es la introducción del cristianismo. Paulatinamente durante el siglo IV sabemos que la sociedad romana se va cristianizando, pero es ya durante el siglo V y a continuación cuando ya se trata de una sociedad plenamente cristianizada. En el caso de Estepona hemos tenido la fortuna de encontrar uno de los indicios que nos indican, que nos hablan de esta cristianización de la sociedad romana. Se trata de una placa cerámica, una especie de ladrillo de gran tamaño, que según se interpreta en algunos trabajos científicos, se trata de placas que están ubicadas en edificios con carácter litúrgico, iglesias, basílicas, ermitas, mausoleos, etcétera, que representa simbología cristiana. En el caso concreto de la placa esteponera, se trata de un crismón que está formado por dos letras griegas entrelazadas, la J y la Ro, que forman el anagrama del nombre de Cristo, Christos, el ungido, querría decir en griego. A ambos lados de este crismón se encuentran dos letras griegas también, la alfa y la omega, que se refieren a este famoso sermón de Cristo en el que decía yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, ya que el alfa y el omega son la primera y la última letra respectivamente del alfabeto griego. En el caso de la pieza esteponera, al igual que en otras muchas placas de toda Andalucía, aparecen invertidas las letras alfa y omega, de forma que se leería omega alfa. Según algunos autores, esto se ha querido asociar a que se trataba de alfareros iletrados que realmente no conocían el griego y no sabían exactamente cuál era cada letra, de forma que se confundían y daban salida a una producción defectuosa. Otros investigadores, en cambio, tratan de darle un sentido teológico, de forma que la reinterpretación del sermón de Cristo, yo soy el principio y el fin, sería al revés, yo soy el fin y el principio, refiriéndose al final de la vida como pagano y la entrada a la vida de cristiano con el bautismo, o el final de la vida terrenal y la entrada a la vida celestial, que estaría simbolizada además en esta placa por las dos columnas que simbolizarían una puerta de entrada a la otra vida, al paraíso.
La prueba más rotunda y más evidente de esos cambios profundos en los asentamientos romanos de esta zona de la costa de la Bética en general y del casco histórico de Estepona en particular sería el mausoleo que descubrimos en Calle Villa, justo en las obras de renovación de las calles. Se trata de un mausoleo de época romana, pero ya de rito cristiano. Es un edificio de planta octogonal, de planta central, que por fuera tendría una estructura turriforme, parecería una gran torre, y cuyo interior estaba destinado a servir como cripta, como zona de enterramiento de unas personas que se enterrarían bajo el rito cristiano. Por los datos que pudimos obtener durante la excavación, tendría dos plantas. Una planta baja, que realmente sería una especie de cripta, una especie de sótano, donde estarían los sarcófagos, donde estaban los restos de estos primitivos cristianos, y una planta alta, que estaría a nivel del terreno, que es donde estaría una especie de habitación de uso litúrgico. Muy probablemente tendría un altar y en ella se desarrollarían sencillas ceremonias litúrgicas relacionadas con los ritos de enterramiento. Este edificio debe construirse hacia finales del siglo IV o durante el siglo V. Está en funcionamiento aproximadamente un siglo, tal vez algo más, y ya a principios del siglo VII hay síntomas que denotan su abandono. De hecho, entre los escombros que pudimos excavar y que tapaban la crista del edificio, hay muchos elementos de la decoración de la planta alta, de la primera planta. Entre esos restos, entre esos escombros, hay restos de mosaico, de colores, de piezas de teselas de pasta vítrea. Hay muchísimos fragmentos de mármol blanco y rosa, mármol con vetas marrones, mármol verde, posiblemente de diversas procedencias dentro del Mediterráneo central y occidental. Todo eso nos está indicando que cuando se construyó este mausoleo, sus propietarios disponían de una gran cantidad de medios y pudieron invertir en una decoración bastante espectacular. Muy probablemente se trata del mausoleo donde vivirían las personas propietarias de toda la industria que hemos visto que existía durante los 5 primeros siglos de nuestra era en el asentamiento de la Estepona romana. Cuando adoptan el cristianismo como religión, esta familia, estos grandes propietarios, destinarían gran parte de sus recursos a construir un monumento funerario que perpetuara su memoria como personas que vivieron en esta época y que ya profesaban el cristianismo durante los siglos siguientes. A comienzos del siglo V después de Cristo, con la entrada de los bárbaros en la península ibérica, se produce en todo el mundo romano una serie de cambios muy importantes. En un asentamiento como este, como la Estepona romana, uno de los cambios más importantes es que en antiguas zonas urbanizadas, en antiguas zonas en las que había bien viviendas, bien zonas industriales, aparecen numerosos enterramientos. Los enterramientos invaden las zonas anteriormente domésticas. En Calle Ubrique, justo debajo de donde estamos, en las intervenciones que hicimos asociadas al arreglo de las calles, apareció uno de estos enterramientos del siglo V después de Cristo. Se trataba de los restos de un individuo juvenil, perfectamente conservado, que había sido cubierto con los restos de un gran ánfora, una ánfora fragmentada que lo cubría totalmente. Este enterramiento, justo encima de unos restos de ámbito doméstico, nos está indicando que efectivamente a partir del siglo V después de Cristo, también en el asentamiento de Estepona se producen unos intensos cambios en la estructura y en la fisionomía del asentamiento. Con la remodelación del entorno del Castillo de San Luis y de esta calle Villa en torno al mercado, los restos de lo que fue la villa romana de Estepona quedaron al descubierto. Parte de esos restos comprenden este mausoleo paleocristiano del siglo IV-V después de Cristo en el que nos encontramos y que desvela que la Estepona primitiva, la Estepona del centro histórico, nace aquí. Según los datos que tenemos de las excavaciones arqueológicas y reescribiendo la historia, Estepona nacería de esta villa comercial, industrial y también patricia que dio origen a épocas posteriores.
Parte de los restos de esta excavación se encuentran como piezas fundamentales en las salas del Museo Arqueológico Municipal, concretamente en la sala de Romanos, y algunas de ellas en la sala de la exposición nazarí, donde podemos contemplar estas piezas entre la colección de más de 600 que componen estas instalaciones. En la excavación de Calle Villa se localizaron los restos de un pozo romano del siglo III y entre el material utilizado para su construcción, revistiendo las paredes, había restos de un gran contenedor del siglo II que los arqueólogos conocemos como dolium. Los dolium eran grandes vasijas de almacenamiento que se utilizaban a lo largo del imperio para contener distintos tipos de materiales. Sin embargo, la peculiaridad de nuestra pieza y lo que la hace distinta a los demás es la naturaleza de su contenido, porque servía para transportar vino desde la península itálica hasta el resto del imperio en barcos. Este tipo de dolium que contenían vinos era muy infrecuente de encontrar en la península ibérica y es una pieza única en el sur peninsular. De este dolium destacamos 3 sellos que aparecen en su borde y de ellos, en el tercer sello, aparecen 2 nombres, posiblemente estuvieran relacionados con la persona productora del vino y con la persona que hizo el contenedor o alfarero. El tamaño de este tipo de contenedores o dolium dificulta su exposición completa en las vitrinas de nuestro museo. Por lo tanto, lo que hemos puesto a modo de muestras es su borde y el resto de las piezas están en el gabinete de restauración. Situada en la zona costera del término municipal, la Cala de Mijas ocupa una extensión de 1 kilómetro de longitud entre las localidades de Marbella al oeste y Fuengirola al este. Su población ronda en la actualidad los 2.000 habitantes, una cifra que se multiplica de manera considerable durante gran parte del año, especialmente conformada por británicos en busca del clima benigno que caracteriza al litoral malagueño. Es por ello que una de las estampas más típicas de la zona sea la de grupos de turistas bañándose al sol en cualquiera de las muchas terrazas que se acumulan en la zona. Junto a ella y en parte acosada por la creciente masificación urbanística del entorno, comparte protagonismo otra imagen bien distinta, relacionada en este caso con el pasado, la de la torre batería de la Cala de Mijas. También conocida como Torre Vigía de Torrevieja y Torrevieja, preside el centro de una plaza ajardinada. Fue declarada bien de interés cultural en diciembre de 1985 y está catalogada como edificio protegido en el Plan General de Ordenación Urbana de Mijas desde 2013. Levantada a finales del siglo XVIII, su uso ha sido muy variado hasta que en la actualidad ha sido reconvertida en centro de interpretación de las torres vigía, con la intención de difundir el patrimonio histórico y cultural vinculado al mar. Es una torre que formó parte de la defensa costera del Reino de Granada y construida a finales del siglo XVIII, sobre 1773, y aunque tuvo un uso bastante corto, porque ya a mediados del siglo XIX dejaron de utilizarse estas torres como elemento de vigía y sí como puesto de carabineros. Posteriormente, ya en el siglo XX, abandonada, fue reutilizada como vivienda, hasta que en los años 80 el Ayuntamiento de Mijas la rehabilitó, la puso en valor y actualmente es el centro de interpretación de las torres vigía de la Costa del Sol. El visitante que hoy acuda a ver esta muestra del sistema defensivo de la costa malagueña encontrará un edificio adaptado a su actual función de difusión cultural. Su espacio interior se ha adaptado para acoger 3 salas centradas en otras tantas temáticas diferenciadas. Hay unas 3 salas, una sala dedicada a la pesca tradicional, otra a Torrijos, que se embarcó a muy poca distancia de aquí a mediados del siglo XIX, y la tercera sala, que es el centro de interpretación de las torres vigías, donde se explica un poco todas las torres vigías
de la costa y sobre todo de las 4 torres que encontramos aquí en el litoral mijeño. También tiene un audiovisual en varios idiomas que nos explica toda la historia de la torre, de todas las torres del entorno, y una parte alta, la azotea, que sigue abierta al público, que todo el mundo puede subir a ella y ver la panorámica maravillosa de la actual playa de La Cala. La torre batería de la Cala de Mijas, con forma de pezuña y planta cuadrada, tiene un perímetro aproximado de 35 metros y una altura que supera los 10. Su espacio interior se distribuye en 2 plantas, en las que la superficie aumenta a medida que ascendemos, a la par que disminuye progresivamente el grosor de sus muros exteriores. En su parte superior, una amplia azotea dominaría hace siglos la línea de costa, una visión que hoy solo cabe imaginar, ya que las construcciones que se levantaron en masa en la segunda mitad del siglo XX limitan en gran parte la perspectiva del horizonte. Esta torre es una más de las 4 que jalonan el litoral mijeño, y es la más moderna, puesto que no fue hasta bien entrado el siglo XVIII cuando se levantó, a pesar de que la Ordenanza General, fechada en 1497, disponía que en este lugar había de construirse una atalaya a su costa. Las otras 3 torres, las de Calahonda, Nueva y Calaburras, se edificaron 2 siglos antes. Esa torre, a diferencia del resto de torres que se encuentran en el litoral mijeño y parte del litoral también de la Costa del Sol, es una torre mucho más moderna. Esta torre fue construida a finales del siglo XVIII, mientras que las torres que tenemos en el entorno, como Torre de Calahonda, Torre Nueva o Torre de Calaburras, son construidas a lo largo del siglo XVI, sobre todo a la parte final de ese siglo. Esta es una torre que sí tenía una guarnición defensiva con cañones, con su polvorín. Actualmente las dependencias están intactas con algunas modificaciones, y como ella, igual que ella, se construyeron 4 o 3 a lo largo de toda la costa. La adaptación de la torre batería de La Cala como centro de interpretación obligó a modificar parte de su estructura para hacerla más accesible al visitante. La parte de la torre que vemos actualmente es la parte que da al mar, que pues se tiene forma curva para defenderse de los ataques de la artillería de los navíos, y la parte de la entrada, que tiene una forma de pezuña, está en la parte contraria, y donde se encontraba el acceso a la torre original, que estaba a unos 4 metros de altura, y en la actualidad el acceso que existe es un acceso que se abrió cuando la torre se reestructuró para visita, y que daba exactamente a la zona donde se encontraba antiguamente la zona de polvorín y de almacenamiento de las municiones. El centro de interpretación de las torres vigías en la torre batería de La Cala abre sus puertas todos los días, en invierno desde las 11 hasta las 2 y en los meses de julio y agosto también por las tardes. Después de conocer los avances que en los últimos años se han producido en el conocimiento del pasado de Estepona, gracias a las diversas intervenciones arqueológicas en gran parte de su término municipal, Huellas de la Historia de Estepona abre ahora un paréntesis en su emisión. No es, sin embargo, un final definitivo, ya que en los próximos meses regresaremos a sus pantallas con nuevos episodios del pasado local. Si en las últimas semanas hemos visto cómo distintos pobladores desde hace 5.000 años han ido dejando su huella sobre nuestro entorno, en los siguientes 8 capítulos seguiremos dando pasos para conocer más sobre la evolución histórica de Estepona. Retomaremos así el viaje de nuevo en Arroyo Vaquero, enclave, como hemos visto, fundamental para descifrar nuestro pasado. Desde ahí iniciaremos un espectacular y ameno tránsito que nos llevará hasta el siglo XVIII. Lo veremos en los próximos meses, Huellas de la Historia de Estepona.